Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 6:09 aquí por donde estamos y donde está Adolfo. Creo que Adolfo está por Colombia. Son las 7 de la mañana. Para hoy estaba pensado y estaba anunciado esta transmisión que les prometimos abordar el caso de Bolivia. Vamos a grabar esta transmisión para que también podamos tenerlo, especialmente en YouTube. Hablaremos sobre el proceso de cambio boliviano. Bolivia, aquel país, y es mientras damos unos minutitos a Adolfo, que está con dificultades para ingresar, y también vamos a conectar a TikTok. Gracias por seguirnos a los amigos de TikTok. Hablaremos del Bolivia, pero desde la perspectiva del denominado proceso de cambio. Recordemos que Bolivia, al igual que el resto de los países, es bicentenario, es decir, ahora en un año más, el próximo año 25, va a estar con sus 200 años de, entre comillas, independencia. Ese país que mide más de millón de kilómetros cuadrados, es decir, casi 11 veces del tamaño, 10 veces del tamaño de lo que es Guatemala, vivió también un proceso emancipatorio. Obviamente ha habido guerras, etcétera, pero y en ese proceso emancipatorio, como en otros momentos también de conflictos armados con vecinos países, los que pusieron alma, vida y corazón fueron las grandes mayorías poblacionales en ese tiempo, que eran indígenas, andinos, de amazónicos también de esos territorios. Pero quienes al fin y al cabo firmaron la independencia, que en el caso de España, o en el caso de España, fueron los criollos o los hijos de los españoles nacidos en esas tierras. Y quienes se hicieron del poder fueron estos últimos. Y los que lucharon, pues a los dirigentes, al igual que en todas partes, le dieron algunos caramelos. Y luego, cuando intentaron exigir su emancipación, simplemente los degollaron. Y así fue esa historia de 200 años de república. Otro momento interesante e importante que se intentó hacer revolución social, digamos así, en ese país ha sido a finales de 1700, es decir, Saratevilca y toda esta gente, Tupac Katari sobre todo, ¿no? Se levantaron contra los patrones que no querían emanciparlos, no querían liberarlos del pongueaje. Aquí sería el coloniaje, aquí por la parte de Guatemala, ¿no? Gente en situación de servidumbre, sin derechos, sin posibilidad de aprender a hablar castellano, porque se le cortaba la lengua al que hablaba castellano, se le quitaban los ojos, decía Evo Morales, ¿no? Al que sabía leer y escribir o al que se atrevía a leer y escribir, se los expulsaba de las aceras o de las veredas, ¿no? A los indígenas, cuando se atrevían a caminar por allí, porque eso era para los patrones, etcétera, se los sacaba o se los expulsaba de los parques centrales o plazas de armas que se dicen allá, porque eso estaba exclusivamente privado, garantizado o, sí, pues, contemplado para los patrones. En ese sentido, entonces surgió las revueltas, ¿no? De los años que digo, finales de 1700. Cercaron incluso la ciudad de La Paz, ¿no? Donde vivía la élite gobernante de ese tiempo, eh, y no se pudo tampoco, ¿no? Degollaron a los indígenas y los aymaras, sobre todo, y quechuas, siguieron subsistiendo como pongos, como sirvientes. Y así se fue sumando, acumulando y acumulando, hasta que llegaron las épocas de este anuncio de que Bolivia era una potencia mundial y regional en reservas de gas. Más o menos estoy pensando en esta situación que está viviendo la Guyana francesa en este momento, ahí cerca del Esquivo, ahí de Venezuela, en el Caribe. Guyana, que es país pequeñito, ¿no? Que mide más o menos, creo que no llega al tamaño de El Salvador. Acaban de encontrar uno de los pozos petrolíferos más gigantes de la región y lo convierten, dice, en este momento, más rico y más grande se va a convertir más grande que la ciudad de Dubái, de Emiratos Árabes, ¿no? La Dubái del continente va a ser. Está ocurriendo en este momento eso. El Producto Interno Bruto, ¿no? De lo que creo que subió en 40-50% en el último año, ¿no? Después de esos descubrimientos, etcétera. Eso estaba viviendo Bolivia en aquella época. Estamos hablando ya finales de 1900, inicio del 2000.
¿Y qué hizo el gobernante? Dijo, le vamos a entregar a Chile para que exporte a Estados Unidos ese gas, ese petróleo. Y la gente se levantó y dijo, esta es la oportunidad del país para poder salir a flote. Porque recuerden los que me están escuchando desde Guatemala, ¿sí? Y desde Honduras también, mientras seguimos esperando a Adolfo Mendoza para poder hablar de estos temas. Em, Bolivia, hasta el año 2000, ¿no? Un poco antes, ¿no? Unos años después, ¿sí? 2000, 2001, 97, 2001, 2005, 2006, Bolivia estaba en la misma condición socioeconómica que Guatemala y Honduras, ¿sí? Y también Nicaragua, ¿no? Y competían ese segundo lugar para, digamos, superado únicamente en nivel de desarrollo humano con Haití. Y Bolivia decidió desde las calles, desde la organización social, ¿no? Desde la organización política, instrumento político, etcétera, a disputarle el poder a los patrones y decir, vamos a crear un nuevo país porque el gas, el petróleo que se está descubriéndose en este momento y que nos hace potencia regional, porque en este momento, después de Venezuela, Bolivia tiene los mayores reservas de gas. Si se trata de gas natural limpio, es la principal, porque Venezuela está mezclado con otros elementos. Esa es nuestra última y única tabla de salvación para poder existir como país. Esa conciencia que estoy diciendo fue lo que se irradió como pólvora en los sectores populares organizados y no organizados, y la gente se echó a las calles y echó muchos gobernantes neoliberales que estaban queriendo bueno, ya habían privatizado los pesos petrolíferos, gasíferos, y ya estaban a punto de entregar el negocio a los chilenos, ¿no? Que tienen grandes animadversión con Chile porque les quitaron la salida al mar en el caso de los bolivianos, ¿no? Y entonces esa situación hizo que surgiera, ¿no? Bueno, movimientos sociales por un lado y por otro lado esos movimientos sociales catapultaran a dirigentes como Evo Morales, ¿no? Ojo, escuchen bien lo que no es que Evo Morales haya organizado todo, no es que Evo Morales vino de la estratosfera, ¿no? Con toda una eticidad y una autenticidad única. No, no, no. Son los movimientos sociales, esa atmósfera, ¿no? De sentimiento de que ahora es cuando, ¿no? Tenemos que emanciparnos de los gringos, tenemos que emanciparnos de estos abusos, etcétera. Tenemos que nacionalizar el petróleo, tenemos que subirnos a esta tabla de salvación para existir como país, lo que no pudimos hacer, lo que no pudieron hacer en 200 años de república. Eso es lo que aglutinó a la gente y en esa atmósfera fue Evo Morales subiendo. Ojo que Evo Morales no estuvo en las movilizaciones. Por ejemplo, yo estuve en las movilizaciones de abril, ¿no? De febrero, abril, ¿no? En la Guerra del Agua, etcétera. Evo Morales creo que estaba allí con el presidente de Libia en alguna reunión por allá, pero no estaba en Bolivia en ese momento, ¿no? Pero y claro, ya era dirigente de sindicatos en ese momento, había muchos dirigentes y Evo Morales fue posicionándose y se le fue constituyendo en uno de los referentes, ¿no? Y así fue como surgió ese proceso de cambio. La gente convirtió su mayoría demográfica, su mayoría social, en mayoría política a través de las urnas. Pero ¿bajo qué consigna? Vamos a nacionalizar el gas y y claro, hubo mucha masacre, ¿no? Los neoliberales masacraron mucha gente y entonces allí se fue el neoliberal, uno de los neoliberales más prominentes a Estados Unidos, se huyó Gonzalo Sánchez de Lozada, que en este momento todavía está procesado penalmente por tanto asesinato de ese tiempo. Asumió el intelectual que le había acompañado como vicepresidente, que era Carlos de Mesa, Gisbert. Carlos de Mesa, ante tanta presión, él dijo, no importa que la Constitución prohíba la convocatoria a una asamblea constituyente. En primer lugar, él lo que hizo fue, bueno, está bien, lo que se revisen los contratos de privatización, ¿sí? No nacionalizó, pero sí dijo que se revisen. Pero también dijo, cuando la gente le dijo a Mesa que ya no queremos solo nacionalización, queremos también una asamblea constituyente porque queremos organizarnos como país de manera diferente. O sea, ya había esa idea de asamblea constituyente desde antes, pero en ese momento se fortaleció y entonces Carlos de Mesa dijo, está bien, que venga la constituyente, aunque la constitución lo prohíbe, que venga, porque al fin y al cabo lo que manda es la voluntad popular. Y así fue como se abrió la compuerta para la Asamblea Constituyente. Pero Carlos de Mesa no tuvo las agallas para convocar a la Asamblea Constituyente porque se iba a poner, digamos, contra la voluntad política de sus coetáneos de ese tiempo. Y tuvo que venir la elección del 18 de diciembre del 2005 cuando Evo Morales
después que se había sacado ya a Carlos de Mesa, salió del poder, renunció, luego entró el presidente del Congreso de la República, y él también tuvo que salir porque había demasiadas manifestaciones y convocando elecciones, etcétera, viendo las elecciones, y en esas elecciones Evo Morales, como nunca antes había ocurrido en la historia de la de Bolivia. No solamente que ganó un indígena, sino que ganó con la mayoría de votos, más del 50% de votos. Yo recuerdo que era 53, 54% de votos del total. Antes en Bolivia gobernaban con 20, con 18% de votos. Así ganaban los presidentes, al igual que en Guatemala. Eso fue lo que ocurrió entonces en Bolivia, y así fue como Bolivia empezó a ese proceso que empezó antes de el 2005, ¿no? Que empezó finales de 1900, ¿no? Pero con la propuesta de recuperemos lo nuestro, de nacionalizamos nuestra dignidad, nuestra soberanía, etcétera, a esa propuesta de hacer una asamblea constituyente y crear un Estado plurinacional, aunque no se hablaba tanto en ese momento, se llamó proceso de cambio y se fue planteando de que tenemos que avanzar hacia el summa causa y hacia el buen vivir. No se debatió con profundidad ese tema. ¿Sí? Y de eso queríamos hablar con Adolfo Mendoza, pero son las 6:20. Yo ya hablé más de la cuenta y pues Adolfo no ha entrado y queríamos hablar porque ese proceso de cambio, ¿no? Avanzó obviamente. Bolivia ya no es lo que fue antes. Bolivia hasta el año pasado, hasta anteaño pasado, era un referente en su dinámica económica. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ambas entidades expulsadas de Bolivia en el gobierno de Evo Morales, al igual que la USAID y la Embajada y la DEA, por entrometerse en políticas del país, pero creció y ellos lo reconocen. Y efectivamente, cerca de 3 millones de bolivianos han entrado de la clase popular empobrecida a la clase media, ¿no? Pero su horizonte era el buen vivir, pero entonces ahí vienen los choques, digamos. Y entonces Bolivia cambió. Bolivia no es más la hermana siamesa de nuestros países que estamos en este momento a punto de caer en la hambruna. Sí, no, no lo es más, ha cambiado. ¿Por qué? Por ese proceso de cambio. Pero ese proceso de cambio ahora vive momentos difíciles. Primer momento fuerte que ha tenido ha sido el golpe de Estado que le han aplicado en el noviembre de 2019, del cual supo salir con movilización, pero sobre todo con voluntad política en las urnas, con las comunidades campesinas e indígenas organizadas y nucleadas allí, la revuelta social. Pero lo que quería decir era que ese proceso de cambio no solamente hizo cambios sociales, también, digo, políticos, económicos, también hizo cambios sociales. Hizo que un país que estaba diseñado exclusivamente para el gobierno de blancos y con blancos y para blancos, que indígenas como Morales y mucha gente como él subiera a los espacios de poder y se atreviese, aunque sea en relato, ¿sí? Plantear un horizonte diferente como fue el buen vivir, como fue el tema de teñir de colores a las instituciones públicas. En ese momento, en este momento, el país, especialmente los movimientos sociales, el más específicamente como instrumento político, vive pugnas internas. Parte del proceso, por supuesto que sí, como les digo, porque todos han sido y hemos sido formateados por la maquinaria y las herramientas de la modernidad que nos lleva a la individuación. Y entonces todos los individuos, tanto Morales, Arce y toda la argolla que está alrededor de Morales, etcétera, pelean para poder estar otra vez en la representación porque se dan cuenta que sí se puede llegar al poder o a gestionar el poder. Y entonces esa situación genera condiciones así de efervescencia, de confrontación interna, y para mucha gente eso le preocupa más de la cuenta y dice, se está cayendo ese proceso de cambio. No lo sé, no creo que se esté cayendo ese proceso de cambio. El proceso de cambio vive su proceso, ¿no? Como dice, su camino. No es perfecto, es perfectible, no ha hecho todo lo que se prometió hacer, imposible desmontar una maquinaria de 2 siglos y especialmente en una atmósfera, ¿no? No sé, de 500 años del modelo de Estado-Nación, ¿no? A nivel, digamos, occidental, y en Bolivia 200 años, desmontarlo en cuestión de 20 años, ¿no? Y especialmente con criterios, con categorías y con hábitos, digamos, de Estados-naciones que nos habitan, ¿no? Bastante difícil desmontar el Estado-nación, Estado republicano, Estado colonial. Pero se hizo, están haciéndose cambios, están haciéndose esfuerzos. ¿Qué es lo que vaya a pasar al próximo año en las elecciones? No lo sabemos, ¿no? Si los movimientos sociales siguen con la ruta que han tomado de emancipación, Bolivia va a seguir haciendo historia.
Lo cierto es que Bolivia no es más lo que era la República Portiosera de 200 años, que cada fin de año salía agarrando su sombrero para pedir ayuda a la comunidad internacional para pagar salarios de sus maestros. Ya no lo es. Tenía al inicio, cuando en el 2005, recuerdo, un Producto Interno Bruto de las más bajas. Al igual de Haití, Haití tiene más o menos en este momento, creo yo, como 17.000 millones. ¿Sí? Bolivia tenía esa misma cantidad de Producto Interno Bruto. Y esos 17.000 millones estaban bajo el control del sector privado. ¿Sí? Ahora está acercándose a los 50.000 millones, pero casi el 40% está bajo el control del Estado. Interesante, ¿verdad? Ah, pero Guatemala tiene 80.000 millones y más de 80.000 millones de Producto Interno Bruto. Sí, pero el 99% está bajo el control privado. Del Estado no hay. Y entonces, el día que ellos quieran sacar su dinero, se cae la economía del país, ¿no? El asunto es que tenemos que fortalecer a los estados. Yo no soy estado centrista, pero esa es la realidad. Entonces, en esa situación está Bolivia, ¿sí? Por un lado están los evistas, por otro lado están los arcistas, dicen, pero como digo, no esperemos, ¿no? Peras del olmo, no te van a dar, ¿sí? No esperemos yuca de la malanga va a dar malanga, la yuca va a dar... O sea, si fuimos formateados, si estamos siendo formateados y los hijos de los dirigentes sociales van a las escuelas privadas o a las universidades o al extranjero a estudiar derechos humanos, etcétera, cuando vengan y gobiernen y quieran hacer revolución, lo que van a intentar hacer es reconstruir, ¿sí? Casas nuevas, pero con las mismas herramientas y bajo los mismos modelos de la casa patronal. Entonces, es todo un desafío el tema de cambio de instituciones, de constituciones, de proyectos de vida, etcétera. Nos debemos mucho a nuestras circunstancias, a nuestra formación. De eso, amigas y amigos, queríamos hablar con nuestro compañero amigo Adolfo Mendoza, a quien lo conocemos, pero no tuvimos la oportunidad de poder hacerlo. Será en la próxima. Entonces es el adelanto que les dejo sobre qué es lo que está pasando en Bolivia. Pero la promesa está, vamos a ver en qué momento hacemos con Adolfo Mendoza este abordaje, porque así nos interesa ver por dónde está mirando, ¿no es cierto? Él, porque él ha sido uno de los iniciadores de la Asamblea Constituyente, ahí nos conocimos, y a escuchar su lectura, ¿no? Y entender un poquito mejor sobre Bolivia, más allá de los juicios o prejuicios que podamos hacer, ¿sí? Están haciendo camino, están avanzando, ahí se detienen, hay retrocesos, pero lo importante es que hay voluntad de hacer ese camino. Esto es lo que quería producir para ustedes hoy martes 13 de febrero, cuando son 6:26. Dejamos esta transmisión y volveremos mañana. Mañana creo que tenemos un abordaje sobre territorio. Vamos a ver, creo que sí, con Mario Sosa. Hablaremos sobre territorio y territorialidad en el marco de 1524 a 2024. En ese marco, en ese arco de historia de los 500 años de la llegada de los europeos, vamos a ver cómo se reconfiguran los territorios en Guatemala. Hasta mañana, chao.